Las danzas en Sinaloa tienen un origen prehispánico, debido a que en su misión evangelizadora durante el siglo XVI, los jesuitas adoptaron algunas de estas para así poder cristianizar a los aborígenes, logrando extenderse aún más en toda la región de Sinaloa y su vecino Sonora. Desde hace 300 años, los que representan estas típicas danzas son los mayos lloremes y los yaquis. Estas mismas tribus indígenas han llegado a influenciar también a otras comunidades, tales como los guarijíos, los papagos, los pimas, los tarahumara y los tepehuanos del norte. Los sinaloenses tienen diferentes danzas, las cuales se adaptan a las distintas celebraciones que se llevan a cabo a lo largo del año. Cada una se realiza con distintos instrumentos musicales y llamativas vestimentas. ¿Qué caracteriza a la danza en Sinaloa? ¿Qué cree que caracteriza a la danza en Sinaloa? Bueno, mira, a diferencia del folclore de otros estados, que es un folclore que, digamos, permanece vivo dentro de la cultura, nosotros aquí en Sinaloa tenemos un grupo étnico que es el Mayo Yoreme, que prácticamente todo lo que ha salido en cuanto al folclore mestizo sale de esa raíz o digamos inspirado en lo que los danzantes de esta comunidad indígena realizan en sus fiestas tradicionales. Entonces, nuestro folclore o digamos lo que nosotros vemos en escena o lo que ve la gente en escena son montajes o creaciones inspiradas en lo que la gente hace dentro de sus comunidades indígenas en este grupo étnico que está ubicado en el norte de nuestro estado. No como otros estados de la República que tienen como su tradición mestiza viva, digamos, en esta parte del fandango, de los guapangos y todas estas partes donde se realizan estas fiestas que tradicionalmente la gente lo hace. En Sinaloa no. En Sinaloa está la banda, obviamente, pero nosotros no bailamos en escena como bailamos en las fiestas con la banda, sino que nuestros bailes o nuestras coreografías están inspiradas en cómo lo hacen los indígenas mayo. Aparte que la música, mucha de la música que toca la banda, pues también es música que viene obviamente de la música que tocan los indígenas en sus lugares de origen, ¿verdad? Entonces, de alguna forma está ligada, sin embargo, pues es lo que ha sucedido en el folclore aquí en nuestro estado. ¿Qué representa la danza sinaloense para nosotros y qué representa la danza sinaloense para México y para el mundo? Pues representa la danza del venado, la danza de pascola, son danzas de hombres, de un clima extremoso, que cuando hace frío hace mucho frío y cuando hace calor hace mucho calor. Dicen los antropólogos y los sociólogos que el clima define el carácter de las personas. Por eso nos gustan el sonido de los tambores, cosas bravas, cosas fuertes, cosas graves, como el tambor de la danza del venado o el tambor de los judíos, de los fariseos, ¿sí? O el sonido de la tambora, que es la música de viento. Por eso a nosotros nos gusta eso, porque somos la danza y la música brava, la música y la danza grave. La danza y el baile de Sinaloa representa la tierra, representa la sierra, representa toda esa diversidad cultural que somos como sinaloenses. Porque de repente podrías decir, la danza representa a Culiacán o a la ciudad de los Mochis, sí, pero además la danza sinaloense representa a lo que somos en el norte, lo que somos en el centro, lo que somos en el sur, lo que somos en la sierra, lo que somos en el valle, lo que somos en la costa, lo que fuimos en la prehispania, lo que fuimos en la conquista, lo que fuimos
en la independencia, lo que fuimos en el movimiento revolucionario, lo que somos actualmente. La danza sinaloense nos representa a nosotros mismos de lo que fuimos y de lo que somos actualmente y de lo que seguramente seremos, como te decía hace un momento. Eso representa la danza sinaloense ante nosotros mismos y ante los ojos de México y del mundo. Recordarás que en la época de los 90, en los 94, aquel discurso del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León que decía: México es un país pluricultural, que es un país pluriétnico y por lo tanto pluricultural. Pero antes de ese discurso ya sabíamos que México era el crisol de las culturas. Y entonces, cuando en aquellos entonces, en los 40, en los 50, México no tenía ninguna identidad ante el mundo, porque muchos se creían españoles, otros se creían franceses, otros se creían chinos o norteamericanos. En ese momento, el gobierno creó una identidad nacional y se creó el baile nacional, la chinita poblana, el vestuario nacional del hombre, el charro, la música nacional, el mariachi, la comida nacional, el mole, la bebida nacional, el tequila. Pero ahora nosotros, si dicen mariachi o música de banda, banda. Si dicen tequila o cerveza Pacífico, cerveza Pacífico. Si dicen mole o un cocido o una cazuela, pues cocido. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros tenemos una identidad cultural como pueblo, como nación sinaloense ante México. Entonces, la danza nos da identidad. Eso representa la danza para nosotros los sinaloenses. Principales danzas típicas de Sinaloa. Danza de los matachines. La danza de los matachines surge de costumbres prehispánicas en las que las personas danzan con sus dioses en celebraciones religiosas. Solo se realizan en celebraciones de carácter religioso como la Navidad. Los matachines usan vestimentas coloridas y brillantes. Las danzas son llevadas a cabo por un grupo de bailarines en par entre 8 y 12. La música se interpreta por violines y guitarras. Danza del venado. La danza del venado describe la cacería del venado por los pascolas, los cuales vienen siendo los cazadores. Este es un mito porque realmente, si tú te vas a una comunidad Yoreme Yaqui de Sonora, Yoreme Mayo de Sonora o Yoreme Mayo de Sinaloa, tú te vas a dar cuenta que ningún danzante en ningún momento debajo de la enramada, los cazadores, o sea, los pascolas, los coyotes se convierten en cazadores del venado. No, no existe esto. La danza del venado representa la vida del venado cuando está en el monte, cuando vive en el Huya Anya, es decir, en la espesura del monte. La danza del venado cuenta historias y pasajes del venado cuando vive en el monte. Es decir, entonces, por lo tanto, existen tantos cantos del venado como momentos del venado existen en el monte en su hábitat natural. Si, por ejemplo, está yo bampo huechila, yo bampo huechila, yo mumu, yo bam mamaluachi huechilo. Ese es un canto que representa el momento cuando el venado baja a tomar agua a un charquito y en ese charquito, en la orillita del charquito, está una abejita tomando agua y hace un zumbido con sus aleteos en la orilla del agua. A ese momento se refiere el canto y el danzante, con su capacidad, con su lenguaje corporal danzario, tendrá que interpretar ese momento y contar esa historia fabulesca. Todos los cantos del venado están inspirados en ese género literario que conocemos como fábula. Y la característica principal de una fábula es que, además de tener una moraleja, además de eso, cuentan historias donde
hay relación de convivencia del cielo con el río con el mapache, con la culebra, el venado con el mezquite, con el álamo, con la abejita. Entonces, eso es lo que representa la danza del venado, contar historias del venado en el mundo natural que tienen mucho que ver con el danzante y con la vida de los habitantes que en ese momento debajo de la enramada fungen como espectadores. La danza del venado es una forma de comunicar su identidad como pueblo. De hecho, en muchas partes de la danza del venado y de la danza de Pascola se cuentan historias fundacionales como pueblo. De hecho, ellos asimismo se ven como nación, la nación Yoreme. Y toda su historia, toda su identidad está en su lengua, en su danza, en su música, en sus mitos, en sus cuentos, en sus leyendas. Eso es lo que representa la danza del venado. Representa el todo. ¿Y qué es el todo? La ausencia de la nada, dicen. Esta danza se lleva a cabo con sonidos de tambores de parche y agua, flauta, raspadores, sonaja y tenabaris, estos últimos enrollados en las piernas de los danzantes, generando sonido con sus movimientos. ¿Cuáles son los significados de la indumentaria de la danza del venado? Oh, muy bien. La danza del venado en las piernas, en los tobillos, usa un aditamento que se llama tenabaris. Regularmente la gente dice tenabaris, pero no, el acento es prosódico y es tenabaris. De hecho, es una palabra onomatopéyica que de acuerdo al sonido que producen es el nombre que recibe la palabra. Tenabaris, el sonido que produce el capullo de la mariposa tenaba, de la mariposa cuatro espejos. Ese sonido es el sonido de un cascabel, de serpiente, es el sonido que produce el venado cuando va caminando sobre una alfombra de hojas secas. Esos son los tenabaris y se utilizan para darle no solamente adorno, ornamentación a la parafernalia del danzante, sino que además para darle uso práctico y funcional a la danza y hacer los sonidos y las percusiones de la danza del venado. Se usa también un pantalón de manta a la rodilla o calzón de manta se llama. También se usa una falda tipo rollo de manta alrededor, una faja con la que se ciña y se detiene el faldón de manta, una camisa de manta y encima de la faja de lana tejida va un cinturón de pezuñas de venado que también en la lengua tiene un sonido o un nombre onomatopéyico, se llama rujuktiriam. Rujuktiriam, porque ese cinturón de pezuñas, de cascabeles naturales hecho de pezuñas de venado, hacen ruju, ruju, ruju. Es el sonido que también, cuando se mueven y chocan entre sí, producen el sonido del agua cuando va pasando entre las piedritas de un arroyo. Entonces, describen también a través de este cinturón los sonidos de la naturaleza y el entorno del venado. En las manos lleva un par de sonajas que en la lengua se llama haiboyam, que quiere decir maracas hechas de calabazas. Haiboyam. Así se llama el bule, así se llama en la lengua nativa, en el yoreme. Con ese se usa para llevar el ritmo de la danza también. Y bueno, pues se lleva un paliacate al cuello, un paliacate en la cabeza, un paliacate también en la cintura como cotense, en triángulo hacia atrás. También lleva una cabeza no disecada, curtida. Es una cabeza curtida
de un venado. La diferencia entre el disecado, digamos, podemos entender que el disecado es un proceso más profesional hecho por un taxidermista, que es el especialista en disecar cueros artísticamente. En cambio, el curtido es una forma primitiva de disecar un cuero y darle la horma o la forma del venado. Eso es lo que lleva en la cabeza. Una cabeza curtida con un proceso artesanal, con cáscara de guamúchil, ceniza, asoleada al sol. Es todo un proceso artesanal muy, muy interesante también, porque todo esto, no solamente la danza, sino todo lo que existe alrededor de la danza, nos remite a un tiempo remoto, a un tiempo pasado, pretérito ya, donde solamente lo que vemos ahorita, que parece que es muy rico, y lo es de hecho, pero es solamente las reminiscencias de aquello que fue. Eso es lo que hoy queda de la danza. Entonces la danza representa el pasado prehispánico de los yoremes, representa la conquista, la colonia, la independencia, la revolución, en la época moderna de lo que somos como sinaloenses, y seguramente va a representar el futuro de lo que somos como sinaloenses, porque la danza del venado representa el patrimonio cultural de los yoremes y de todos los sinaloenses. Eso representa la danza, es el emblema, es el símbolo de lo que somos y de lo que seguiremos siendo seguramente. Esta danza es una tradición religiosa y es efectuada por un indígena, ya sea yaqui o mayo. Este indígena ha sido designado para dicho fin desde pequeño. En la danza de los pascolas, estos cubren sus rostros y golpean rítmicamente unas sonajas imitando algunos elementos del entorno natural de los venados. Esta danza es popular entre los mayos y permite el intercambio social entre ellos al reunirse para las celebraciones. A través de los bailes se brindan las posibilidades de que las personas externas al pueblo mayo se integren a la cultura indígena. Danza de los coyotes. La danza de los coyotes puede encontrarse entre los mayos de San Miguel o entre los yaquis de Sonora. La música que acompaña esta danza es la de un tambor de doble parche, con letras que hacen referencia a la vida del coyote. La principal celebración en la que se realiza este tipo de bailes es en Semana Santa. Para esta danza, el bailarín se cubre la cabeza y la espalda con piel de coyote. Durante el baile representa a los movimientos de un coyote al ritmo de la música. La danza de la cuaresma. La danza de la cuaresma o pascua se efectúa también con sonidos de tambores, flautas y tenabaris. Las vestimentas utilizadas es llamativa, llevan máscaras, cinturones cinturones con coyoles o cascabeles colgantes. Danza del sauce y la palma. Es un baile folclórico muy alegre, al ritmo de los instrumentos de viento, como las trompetas, trombones, tambora o clarinete. El hombre baila de una manera muy activa y muy viril, mientras que la mujer realiza movimientos de falda continuos. Los hombres visten con sombrero de palma, camisa y labradores, mientras que ellas usan unos trajes de flores característicos de la región. Algunos de los principales exponentes de la danza en Sinaloa: Livia Manjarres Garay, sonos de tambora, flor de amapa. Maestra investigadora, se inspiró en los aprendizajes adquiridos del montaje flor de mapa de su maestra y guía Rosa Andrade. Recreó lo que después se le reconocería como sones de tambora. En sus pisadas destacan raíces indígenas, incluyo por primera vez la participación de varones en los bailes. Carmen Espinosa Beltrán, Bailes de mi pueblo. Maestra y directora del Ballet Proyección Folclórica de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Su investigación y creación de Bailes de mi pueblo está dedicada al municipio de Mocorito, Sinaloa, ya que se inspira en las coleadas, tradición que año con año resplandece, dando vida a la fiesta popular de este mismo pueblo. Olimpia Chávez y Yair Padilla, Alegoría del mar.
Forma parte del espectáculo Fantasía Sinaloense de la Compañía Folclórica del Instituto Sinaloense de Cultura. Se representa el sentir y el quehacer del pueblo mazatleco a través de sus populares actividades económicas, utilizando y personificando a los personajes, las chagueras, las que venden camarones, los pescadores, para poder dar origen a las formas creativas y a los bailes de la costa al compás de los populares ritmos de la banda sinaloense. Nació el cuadro coreográfico Alegoría del Mar. Órale. Alegoría del Mar, fíjate que es una puesta en escena que se ha ido, digamos, formando con el paso del tiempo, digamos, como por necesidades de, ¿no? Primero, recuerdo que hace algunos años tuvimos la oportunidad de cerrar un festival cultural Sinaloa con la Orquesta Sinaloa de las Artes y la Banda del Recodo, aquí en el Palacio de Gobierno. Y entonces hubo esa, digamos, esa comunión o ese trabajo con la banda y con la orquesta y la compañía. Entonces, dentro de la música que tocaron para este espectáculo estuvo el popurrí Arriba mi Sinaloa, y ese fue el primer montaje que se hizo para esta puesta en escena. Después hubo algunos otros intentos de armar algo, porque obviamente el repertorio de Sinaloa Costa es un repertorio muy antiguo que viene como de 1960 por allá, pero lo hizo este primer montaje la maestra Socorro Vázquez de Mazatlán, Sinaloa, y lo llaman Sinaloa, le llaman Costa del Sur. Entonces, nosotros queríamos hacer algo que tuviera relación con la parte de la costa, de la parte de Mazatlán, pero que no fuera lo que la maestra ya había trabajado. Obviamente, tiene algo relacionado con lo que ella hace porque pues los faldeos, digamos, todos los faldeos de este repertorio, y creo que de todos los repertorios de la costa de Sinaloa, son inspirados en las olas del mar, o más bien es lo que nosotros nos damos como una idea, ¿no? De cómo se mueve el mar y cómo sería bailar así. Entonces, es algo que poco a poco se fue dando. Posteriormente, el maestro Yair Padilla, que es el coreógrafo de la compañía, y en un tiempo estuvo trabajando en el CB 224, ellos tenían la necesidad de armar un trabajo para una competencia que hacen los de Getis, y bueno, empezamos a armar los otros bailes que iban a entrar en esta puesta en escena. En ese tiempo, creo que le pusieron Amor Marino, porque lo estaba contextualizado de una forma diferente, ¿no? Ya después, ya nosotros hicimos, bueno, una adaptación o un reacomodo, digamos, de los bailes, y cómo iban a ir, cómo lo estructuramos después, y ya quedó como ahora lo vemos en escena, ¿no? Entonces, fue un proceso, como te digo, de algunos años en los que estuvimos cambiando como la forma o la estructura del montaje hasta quedar como lo tenemos actualmente. Ya tenemos con este montaje así como está, creo que, si mal no recuerdo, unos 5 años más o menos, y ya se ha mantenido así, porque además creo que como está ahorita ese repertorio ha gustado mucho. Entonces, desde el montaje, el vestuario, creo que tiene muchas cosas muy bonitas, muchos elementos muy bonitos que le ha gustado a la gente y al público también. Entonces, así es como nace y cómo está ahora este repertorio. Rubén Azcárraga, Fiestas de Bautizo y Sinaloa Mestizo, Boda de mi Pueblo, en el norte de Sinaloa. Rubén Azcárraga fue el fundador de la Compañía Folclórica Sinaloense en 1983. Asimismo, en ese mismo año creó el montaje denominado Fiestas de Bautizo, siendo una celebración resultado de tradición religiosa indígena y católica. De ahí tomó como base para crear la boda mestiza en Sinaloa, retomando como pretexto una boda de pueblo en Sinaloa,
en donde todo resulta llevarse a cabo en un perfecto y alegre desorden. En él podemos apreciar un estricto orden ritual desde la casa de la novia y culminar con la fiesta de casamiento. Alfredo Cuadras Montoya, Carnaval de Guamúchil. Licenciado en Educación Artística, fundador y director coreográfico del Ballet Folclórico Maculxóchitl de 1981. En 1983 crea la coreografía Carnaval de Guamúchil, en la cual está inspirado en la fiesta más grande de la entidad, la cual ha vivido siempre muy cerca, ya sea participando en comparsas, carros alegóricos y emblemáticos atuendos de las reinas del carnaval, ganándose así el reconocimiento más importante de Sinaloa. José Limón. La reivindicación del género masculino en la danza moderna, el desarrollo de una técnica específica de ejecución, así como la concepción de piezas coreográficas, son algunas de las aportaciones más relevantes del bailarín y coreógrafo mexicano José Limón, proveniente de Culiacán, Sinaloa. Héctor Chávez Fierro, fiesta de Taspana. Bailarín y coreógrafo Héctor Chávez Fierro estudió en la Escuela de Danza Mexicana del INBA. Ha presentado sus coreografías en Cuba, México, Estados Unidos, Ecuador y Francia. En 1977 funda y dirige los talleres de danza contemporáneos Tailerum y Nanalité. En 1984 integra el grupo Sinaloa Danza en la UAS. Algunas de sus coreografías destacan son la obertura, Llori Lloreme, la fiesta de los Taspana, Herejías, Nostalgia en los últimos momentos, Oweniania, Alma de los labios y Sobre la estupidez. En 1986 funda y coordina el Festival Internacional de Danza José Limón, donde desde en 1999 se establece el premio en Culiacán de la coreografía. Miembro de la Sociedad Mexicana de Coreógrafos, es coautor del libro Del silencio a la piel, acercamiento a la danza contemporánea, 1977-1998. Becario del Fondo Estatal para la Cultura y el Arte, Sinaloa, 1998. Datos extras sobre los exponentes. ¿Ha conocido alguno de los principales exponentes de la danza en Sinaloa? Y si es así, ¿podría comentarnos acerca de ellos? Pues sí, conozco a varios. Conozco a varios de los fundadores porque, bueno, ya tengo en esto, ¿qué te digo? Más de 40 años o 40 años más o menos. Entonces, pues los que fueron los pioneros de la danza cuando ellos estaban en su, digamos, en su esplendor o en sus momentos de gloria, cuando ellos estaban haciendo sus creaciones y ya estaban las puestas en escena. Yo estaba muy pequeña todavía, sin embargo, me tocó convivir con muchos de ellos, la maestra Livia Manjarré, la maestra Alicia Montaño, el maestro Héctor Chávez, el maestro Rubén Benítez, mi maestro Rubén Azcárraga, que él no lo conocen muchos porque el maestro Rubén Azcárraga, fíjate que murió hace 27 años ya, y entonces él inició con el trabajo en el Difocur antes, ahora ISIC. Entonces él fue el fundador de la compañía folclórica Sinaloa, fue el primer director que tuvo el grupo, en ese tiempo era Grupo Folclórico Sinaloense. Y pues yo lo conocí a él desde que yo era muy chiquita, porque primero fue mi maestro cuando yo era niña todavía, y después fue mi maestro cuando él ya se fue a trabajar al ISIC, y pues ahí yo llegué porque él estaba ahí, ¿no? Con los fundadores de este grupo que ahora dirijo. Entonces, pues con todos ellos he tenido muy bonitas experiencias porque pues desde chiquita los conozco y en algún momento de mi vida me ha tocado pues momentos importantes con ellos. La maestra Livia Manjarres, cuando ella era jefa del Departamento de Educación Artística en la CEPIC, ella me dio, o digamos, ella me dio a mí prácticamente las horas que yo tengo trabajando en el magisterio. Ella me las ofreció porque
Yo apenas tenía que 18, 19 años y yo ya era bailarina. Sin embargo, iba a entrar a estudiar una carrera cuando me ofrecieron esas horas para trabajarlas en primaria y ya me metí de lleno a trabajar. Entonces, la carrera que hice de la licenciatura en educación artística la hice ya trabajando, ya en servicio, porque en ese tiempo nosotros entrábamos a trabajar con la carrera técnica. Entonces, pues esta maestra, ha sido una maestra que ha significado mucho en mi vida, tanto laboral como personal. La maestra Alicia Montaño igual, en diferentes momentos de mi vida, pues me ha tocado compartir con ella, el maestro Héctor Chávez, y todos yo creo que de alguna forma, sobre todo los que son de aquí de Culiacán, de la parte centro, sí me ha tocado convivir con ellos. Poco menos los del sur y los del norte, la maestra Socorro Sánchez y la maestra Socorro Vázquez, que ellas, pues no me tocó tanto convivir con ellas, las conocía las dos, pero no tuve como la oportunidad de tener mayor contacto con ellas. Así es. Pero con el resto sí, muy bonitos recuerdos y anécdotas también. Bailarín José Limón, y si es así, ¿qué nos podría comentar sobre él? Bueno, no soy tan viejo como para haberlo conocido. No somos contemporáneos, pero sí conozco la obra de José Limón, conozco su biografía, sé que fue un bailarín muy importante, primero en Nueva York, en Estados Unidos. Fundó una compañía, de hecho, que lleva actualmente su nombre, la compañía de danza José Limón. Fundó una técnica de danza. No existen muchas técnicas de danza, las más famosas es la técnica Graham en danza contemporánea y la técnica José Limón y párale de contar. No hay más. No hay más. Son diferentes, muy atractivas las dos, pero la José Limón, pues para nosotros es un orgullo. Es un orgullo porque es un sinaloense el que la hizo. Hay una anécdota. Dudo a veces en contarla porque no quisiera herir susceptibilidades, pero me parece interesante esta anécdota. Dicen que una vez él viajó a México muchas veces después de haberse ido. Él emigró en épocas de la Revolución de Culiacán, emigró porque su papá se lo llevó pequeño a Estados Unidos. Allá se formó como bailarín y después creó muchas coreografías con temas mexicanos, con la nación mexicana, con esa temática, la revolución, el nacionalismo mexicano. Y una vez pasó por un teatro en México y estaban ensayando un grupo de muchachos jóvenes. Y todos los muchachos y las muchachas dijeron, ahí va José Limón, ahí está José Limón, hay que aprovechar para saludarlos, hay que saludarlo, hay que platicar con él. Iba pasando por allá a lo lejos y le dijeron, maestro, por favor, venga. Y José Limón se acerca. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Maestro, por favor. Él ya los había visto ensayar. Maestro, eran un grupo de muchachos, varones todos. Y le dicen, maestro, por favor, ilústrenos. Revélenos algún secreto del éxito como bailarín. Está muy bien, le dijo. Número 1, entrenen muy duro, duerman cuanto puedan, lo que decía hace un momento, nutran al cuerpo y alimenten al espíritu, pero lo más importante, cuando suban al escenario, ustedes como hombres, cuando suban al escenario, bailen como hombres, no se les olvide que están representando a México.
Hasta ahí llegó el comentario, se quedaron callados y él les dijo, con permiso muchachos, y se retiró. ¿Qué significa esto? Alrededor de la danza, América, cuando yo era un jovencito y conocí la Escuela de Arte José Limón, que lleva su nombre en aquel entonces DIFOCUR, la Dirección de Investigación y Fomento de la Cultura Regional, se va creando en el 75 al 80 DIFOCUR y le ponen José Limón. Cuando yo conozco la escuela José Limón en ese entonces, a mí me tocó vivir una época muy difícil, donde había muchos prejuicios en la sociedad y en la familia, y decían, todos los que bailan, todos los que van a danza, son homosexuales. A mí me tocó vivir una época donde en mi colonia a los homosexuales se les agarraba a pedradas, nomás por el hecho de ser homosexuales, por el hecho de ser afeminados. A mí me tocó vivir una época donde los papás a los niños les decían, usted no va a estudiar danza, usted va a estudiar karate, fútbol o box. Como el ejemplo de Billy Elliot, como su papá que quería que fuera boxeador. Bueno, el machismo ha sido una lacra social en México y en muchos países que ha impedido que los niños, que los jóvenes con mucho talento se integren al mundo de la danza o al mundo del arte, porque regularmente se le asocia, con esta actitud machista, se le asocia a una preferencia sexual, lo cual pues es falso, porque en todas las profesiones existen diversidad de pensamiento y diversidad de preferencias sexuales. Yo estoy a favor de la diversidad sexual. Yo estoy a favor de la equidad y de la igualdad en la decisión que tú quieras tomar en cuanto a tus preferencias sexuales. No tiene nada que ver la danza, no tiene nada que ver la música, el teatro, la pintura con tu preferencia sexual. Pero creo que de alguna manera, yo me sobrepuse a todos estos prejuicios. Hoy veo con mucho agrado que cada día, tanto en las comunidades indígenas como en las ciudades, en el medio urbano mestizo, los grupos de danza crecen y se reproducen en todas las ciudades, crecen las compañías, crecen las escuelas. Hoy tenemos una licenciatura en danza, tenemos maestría en danza, doctorados en danza en Sinaloa, en Culiacán. Entonces, para mí eso es un gran logro y creo que todo eso se lo debemos a los precursores de la danza en Sinaloa. Alicia Montaño, Malú Palazuelos, Chepina Guerra, Santiago Ibarra, Rubén Benítez, Mali Carrasco, en fin, Socorro Cisneros, Chayito Garzón, no sé si se me escapa Valentina Castro, no sé si se me escapa alguien. Y a todos esos grupos de danza que fueron llegando a Sinaloa, Delfos, ahora la compañía de danza joven. Hay muchos que están haciendo cosas grandes y buenas, valiosas por la danza en Sinaloa. Entonces, creo que es importante decir que la danza es la quinta esencia de la gente bien educada. Y creo que José Limón tenía esta visión. A través de la danza, él también nos enseñó muchas cosas. Muchas cosas. Eso es lo que sé y puedo decir en torno a la figura del gran José Limón. La importancia de la danza en la formación de los jóvenes. ¿Qué impacto tiene la danza sinaloense en la formación de los jóvenes? Bueno, yo creo que no solamente la danza sinaloense, sino la danza en general, creo que te hace una persona diferente, una persona más empática, una persona disciplinada,
claro que hay quienes la toman como hobby y quienes la toman de diferente forma, como una formación y estilo de vida, y creo que eso sería como un consejo, porque la danza sí es una forma de vida para muchos que hemos crecido en la danza y que vivimos de ella, y que creo que lo más importante en este punto es que sepamos que hacer danza pues es para todos, no es exclusivo de los jóvenes, no es exclusivo de los niños, no es exclusivo de los grandes, mucho menos es exclusivo de las mujeres. La danza es exclusiva para todo quien quiera, o sea, no tiene exclusividad alguna, es para todas, es inclusiva para todos quien quiera hacer danza. Y creo que lo primordial que te va a dejar es eso, es que te va a hacer empático, te va a hacer diferente, te va a hacer disciplinado, te va a hacer ayudar a tener una real formación integral para tu vida. Lo que aprendes en el salón de danza, lo que aprendes en el escenario, lo que aprendes con tus compañeros, lo que aprendes con tus maestros, en la convivencia, eso te va a ayudar a ser una mejor persona en el futuro. Entonces, eso es lo que te va a ayudar a realmente ser un individuo más integral, ¿sí? Porque no es solamente la parte emocional, también la parte intelectual, no es solamente ir y brincar, se mueven muchísimas cosas dentro de la danza. Entonces, creo que tanto la danza como cualquier otra área del arte, ¿no? Pero ahorita como nos estamos abocando a esto, creo que aporta muchísimas elementos intelectuales, emocionales para el individuo. Y los jóvenes es sumamente importante que lo hagan porque es una edad en la que hay muchos distractores, hay muchas cosas que te llegan, no sabes de dónde, y sin embargo, si tú estás con tu mente ocupada en cosas positivas, en cosas que realmente te van a llevar a ser una mejor persona, no entra nada de las cosas malas que hay en la vida. Te voy a decir porque estás enfocado en cosas positivas, estás enfocado en hacer de la danza un estilo de vida. Y no entra otra cosa más que eso, porque uno se enamora no solamente del ensayo, se enamora uno de la clase, de la convivencia, de los amigos, de las giras. Y es que te proporciona muchísimas cosas la danza folclórica. O sea, hay muchas giras, hay muchas convivencias, hay, no sé, infinidad de cosas que creo que quienes la disfrutan saben de lo que estoy hablando. Y los que no lo han disfrutado, pues sí los invito para que lo hagan y se den cuenta que eso es una forma y un estilo de vida que les va a ayudar pues para toda su vida. ¿Qué impacto tiene la danza sinaloense en la formación de los jóvenes? Bueno, yo creo que la danza forma parte del individuo. De hecho, el niño que apenas empieza a balbucear, que apenas empieza a mover su cuerpo, la mamá, desde que está el niño pequeño, incluso desde el vientre, la mamá le enseña algunos ritmos, algunos cantos para arrullarlo. El niño desde que está en el vientre, él ya está escuchando el corazón de su mamá. Él ya está escuchando los latidos, el ritmo. Ya está escuchando también el canto y las palabras amorosas de su madre. Y todo esto lo van formando al niño. Entonces creo que a través de la danza podemos formar niños, jóvenes y personas con amor. Creo que en el mundo de cada uno de nosotros, lo único que podemos experimentar son dos sentimientos primarios: el miedo y el amor. No hay más. No hay más. Por ejemplo, mira, en una relación de noviazgo, si existe amor y miedo y los mezclamos, resulta celos,
inseguridad, coraje. Por eso es bien importante que un individuo tenga la formación integral, no solamente de la ciencia y el deporte, sino que tenga la información y la formación cultural artística, porque el arte es la expresión máxima del amor, es la expresión máxima de la belleza. Entonces, creo que en eso contribuye la danza. Si un niño, si una niña tiene conocimientos de lo que es la danza, esa niña, ese niño va a tener la oportunidad de abrir un espacio en su corazón, en su mente, en su alma, en su intelectualidad, al amor, a la belleza. Eso es bien importante, que los gobiernos, que las instituciones y la sociedad y las familias lo entiendan. Que a lo mejor los maestros de danza o los bailarines o las instituciones o las escuelas no van a formar bailarines consagrados para el mundo, pero de lo que sí estoy seguro que vamos a formar a través de la danza personas sensibles, personas más humanizadas, y eso ya de por sí, con eso se cumple un objetivo: humanizar. El arte humaniza a las personas, hace mejores personas. Para eso nos sirve el arte, para eso nos sirve la danza. La danza. En la formación de los jóvenes o las nuevas generaciones, concluyo que es muy importante el acercamiento de la comunidad juvenil hacia las danzas o cualquier tipo de danza contemporánea, ya sea folclórica, hip hop, entre otras. Cualquier tipo de baile es un buen acercamiento para el desarrollo físico y psicológico, ya que eso nos ayuda y nos contribuye a una mejor sociedad, a un mejor aprendizaje, un mejor desarrollo, y evitar generar actos vandálicos, entre otras repercusiones